Cuando se habla del tenis profesional, casi todo el mundo piensa en lo mismo. Grandes estadios, televisión, rankings altos y premios millonarios. Pero esa imagen solo representa una minoría muy pequeña de jugadores. El tenis profesional no es una pirámide elegante y ordenada. Es una estructura dura, estrecha arriba y enorme abajo, donde miles de jugadores compiten por sobrevivir más que por brillar. Entre el tenis amateur y el circuito ATP existe un espacio que casi nadie explica bien, y ese espacio es conocido como el circuito Challenger. El Challenger no es la antesala del éxito, es para muchos el lugar donde se queda toda una carrera. Oficialmente, el circuito Challenger es el segundo escalón del tenis profesional masculino. Está por debajo del ATP Tour y por encima de los torneos futures o llamados ITFs. En la teoría, es el lugar donde los jugadores se preparan para dar el salto definitivo, pero es que en la práctica es algo mucho más complejo. Para entenderlo de verdad, hay que empezar por el ranking. No por el top 10, pero es que ni siquiera por el top 100. Hablemos del ranking entre el 180 y el 300 del mundo. Ese rango no aparece apenas en televisión, no sale en resúmenes y no genera titulares. Pero ahí es donde viven, literalmente, cientos de tenistas profesionales. Un jugador situado alrededor del puesto 200 del mundo es, técnicamente, uno de los 200 mejores tenistas del planeta. Eso, fuera del tenis, suena extraordinario, pero es que dentro del tenis muchas veces no garantiza ni estabilidad económica, ni visibilidad, ni tranquilidad. El Challenger es el territorio de los jugadores que están demasiado arriba para volver atrás, pero demasiado abajo para vivir cómodamente del circuito. No son promesas, tampoco son estrellas, pero son profesionales atrapados en una franja invisible. Y aquí es importante desmontar un mito. Desde fuera se piensa que el Challenger es simplemente un paso más, una estación de paso, algo temporal. Pero la realidad es que muchos jugadores pasan ahí la mayor parte de su vida deportiva. Años. Temporadas enteras viajando de país en país, jugando torneos de 50, 75 o 100 puntos ATP, sin saber si el siguiente mes podrán seguir compitiendo en las mismas condiciones. El Challenger no tiene una narrativa clara, no hay un relato heroico asociado a él, y eso lo convierte en un lugar mentalmente muy difícil. Porque en el ATP Tour sabes dónde estás, y en los futuros también, pero en el Challenger estás en tierra de nadie. No eres joven promesa, porque ya llevas tiempo, no eres veterano consagrado, porque sigues luchando por entrar a cuadros principales, y esa ambigüedad pesa, y pesa mucho. Muchos jugadores describen el circuito Challenger como una vida en suspensión, siempre esperando que algo cambie, siempre creyendo que una buena semana puede abrir la puerta definitiva. Y a veces ocurre, pero muchas veces no. Y aquí entra el otro elemento clave, el volumen. Cada semana hay decenas de torneos Challenger repartidos por todo el mundo. Europa del Este, Sudamérica, Asia, África, pistas rápidas, lentas, duras, en mal estado, en altura, al nivel del mar. El jugador no elige el contexto ideal, elige el torneo al que puede entrar. Eso significa vuelos largos, cambios de superficie constantes, adaptación continua. El cuerpo y la cabeza nunca terminan de asentarse. Y sin embargo, el ranking no espera, porque el sistema es claro y frío. Si no juegas, caes, y si caes, entras peor. Si entras peor, ganas menos. Si ganas menos, viajas peor. Es un círculo difícil de romper. Por eso, cuando se habla de vivir del tenis, conviene matizar. Vivir del tenis en el circuito Challenger no es vivir bien, es en muchos casos resistir, o mejor dicho, sobrevivir. Es resistir económicamente, físicamente y mentalmente. Y aquí es donde entran las historias que vamos a contar ahora. No como excepciones, sino como ejemplos claros de cómo funciona este ecosistema. Jugadores como Marco Trungelliti o Sergi Stakowski no son anécdotas aisladas, son voces que han puesto palabras a una realidad que miles de tenistas conocen, pero pocos explican. El Challenger no es solo un circuito, es una forma de vida. Me acuerdo mucho de la clase baja del tenis de Abel Rincón, de cómo empecé un poco a conocer ese sistema, esta forma de vivir de su mano y todo lo que queda por avanzar porque seguimos prácticamente igual. Es que al final el Challenger es una vida sin aplausos, sin cámara y sin red de seguridad. Y entender eso es fundamental para entender todo lo que viene después. Porque a partir de aquí ya no hablaremos solo de tenis, hablaremos de dinero, viajes, soledad, decisiones muy difíciles y de hasta qué punto merece la pena seguir persiguiendo un sueño cuando el sueño ya no se parece nada a lo que imaginabas. Este es el punto de partida. Todo lo demás
solo cobra sentido cuando entiendes esto. El circuito Challenger no es un trampolín. Para muchos es el lugar donde se juega toda una vida profesional. Si comprendemos el circuito Challenger sin números ni datos concretos, corremos el riesgo de romantizar lo que en realidad es. Ante todo, una ecuación fría. Ingresos muy variables, gastos fijos elevados, lo que te lleva a una supervivencia incierta. Empecemos por lo esencial. En los últimos años la ATP ha aumentado de forma notable la masa total de dinero destinada a los Challengers. Ese movimiento forma parte de un plan mayor, One Vision, para intentar que más jugadores puedan vivir del tenis sin hundirse económicamente. En 2025, la ATP anunció un paquete récord de unos 28,5 millones de dólares en premios para el Challenger Tour. A ver, es una cifra que supone un aumento importante respecto a temporadas anteriores, pero no es casual. Responde a la presión por hacer el circuito más sostenible. Pero esos millones no caen todos en el mismo sitio. El circuito Challenger está jerarquizado. Existen eventos premium y otros más modestos. Categorías que incluyen Challenger 175, 125, 100. Cada categoría tiene una bolsa de premio distinta. Y por tanto, una distribución de ingreso muy desigual entre el ganador y los que caen en las primeras rondas. Esto es algo justo, pero es que en torneos de categoría media-alta, un campeón puede llevarse decenas de miles de euros. Por ejemplo, Challenger 125, el ganador cobra alrededor de 30.000 euros, y un jugador que pierde en primera ronda puede recibir 2.000 euros o poco más, siempre en función del torneo. Esa diferencia es clave para entender por qué una sola semana buena puede cambiar temporalmente la cuenta bancaria de un jugador, pero no necesariamente su estabilidad anual. Ahora traslademos estas cifras a la vida cotidiana de un tenista que se mueve en un ranking entre el 180 y el 300, como hablábamos antes. Ganar 30.000 euros en un torneo puede sonar a rescate, pero hay que restar gastos, tanto de entrenador, si viaja contigo ya sus dietas, su pasaje, alojamientos, comidas, fisioterapia, encordados, vuelos, desplazamientos, tasas de inscripciones, impuestos y en muchos casos incluso darle una parte al manager. Los estudios y reportajes realizados sobre la economía del tenis muestran que los costes anuales de mantener un equipo y una gira pueden acercarse a decenas de miles de dólares al año. Creo recordar que incluso Pablo Carreño habló de unos 100.000 euros al año fijos en gastos. Son realmente cifras muy variables, pero que en muchos casos colocan el umbral mínimo de vivir del tenis por encima de lo que otorgan las rentas medias del Challenger si no hay consistencia en resultados. En palabras prácticas, ganar un torneo no siempre compensa un año de meses en los que no entras en cuadros principales. Para verlo con números y perspectiva, la mayoría de los torneos Challenger pagan sus rondas iniciales cantidades modestas, segundo y primer partido, mientras que las bolsas mayores se concentran en finalistas y campeones. Y eso genera un fenómeno perverso, un calendario donde muchos jugadores viven de picos a buena semana y sufren la incertidumbre en la siguiente. Además, el ranking ATP se calcula con las mejores 18 tablas de un jugador. Si no logras resultados regulares, tu mejor 18 semanas no alcanzan para cubrir tus gastos fijos. Y con el tiempo, la necesidad obliga a tomar decisiones que no siempre favorecen el rendimiento deportivo, como aceptar torneos con gastos altos o jugar superficies que te perjudican porque hay más dinero disponible. A esto hay que sumar la realidad logística. Cada semana se juegan decenas de challengers en el mundo, pero no en un único eje. Europa del Este, Sudamérica, Asia y la periferia europea son siempre opciones. Y el jugador tiene que elegir torneos en función de entrada directa, posibles puntos y coste logístico. No elige la mejor gira, elige la que le permita entrar con el ranking que tiene. Eso significa vuelos baratos, a veces caros de última hora, alojamientos económicos o compartidos y adaptación permanente a pistas distintas, incluso en el mismo torneo. Un ejemplo que ha circulado ampliamente y que ilustra la improvisación que genera el calendario es la anécdota de Marco Trungelliti. En 2018 viajó desde Barcelona a París con su abuela en coche. Apareció como lucky loser y tras un viaje épico y casi sin descanso, venció en la primera ronda de Roland Garros. Es una historia de esfuerzo familiar y logística improvisada como evidencia de que muchos jugadores saben maniobrar con recursos ilimitados para aprovechar una oportunidad. Un punto que conviene resaltar con claridad es que la asimetría entre los sponsors y el prize money, ya que los jugadores
top 50 combinan premios, derechos de imagen, patrocinadores que suelen cubrir una buena parte de sus costes. Pero es que los challengers, estos jugadores que están en este circuito, rara vez disfrutan de patrocinios, incluso significativos, y cuando los tienen son muy modestos. Incluso, en ocasiones, simplemente les dan material. Por tanto, la mayor parte de su salario depende de los premios. Estudios y recuentos periodísticos indican que la mayoría de jugadores de fuera del top 100 no superan los $100.000 anuales en ingresos por premios, y muchos no alcanzan esta cifra antes de descontar gastos, lo que explica por qué el dinero del Challenger, aunque haya crecido, sigue siendo una red frágil para sustentar carreras largas. Pero, ¿qué decisiones generan los números? En primer lugar, priorizar torneos con mayor bolsa, aunque la superficie no sea la ideal. Y segundo, viajes en clase económica y plantillas mínimas. Es que muchos jugadores viajan sin entrenador o comparten entrenador en bloques, que esto es algo que se ha ido haciendo mucho más común. En tercer lugar, aceptar compromisos personales, tanto sesiones promocionales locales, clinics, para obtener unos ingresos extras. Pero es que estas estrategias generan desgaste y reducen la preparación específica para competir al máximo nivel. Es una ironía absoluta. Se viaja y trabaja para ganar el derecho a competir mejor, pero es que el propio viaje te resta las condiciones necesarias para ese mejor desempeño. Es que otro fenómeno menos visible es el uso de economías de amigos y familias. Hay muchos jugadores que buscan convivir con familiares, hospedarse en casas de conocidos o compartir apartamentos para recortar costes. La narrativa romántica del tenista que lo intenta todo por un sueño suele ocultar decisiones financieras crudas, vender material, prescindir de servicios de recuperación, rechazar apoyo profesional, incluso por su coste. Todo ello impone un techo real al rendimiento. No se trata solo de talento, sino de recursos para optimizarlo. En los últimos años, la ATP ha intentado mitigar parte de estas distorsiones, además de aumentar la masa total del premio, ha impulsado mejoras en la redistribución y la creación de más torneos con bolsa premium, por así decirlo, para que haya menos saltos gigantes entre ganar y no cobrar. Pero claro, esta transición es gradual y sus efectos, para los jugadores que llevan años en esta franja de la que hablábamos, entre el 180 y el 300 del mundo, suelen llegar muy tarde. Las reformas prometen más estabilidad en el tiempo, pero la vida real de muchos jugadores profesionales sigue siendo una sucesión de decisiones económicas exigentes semana a semana. Y es que hay un dato que ayuda a dimensionar la brecha. En un Challenger 125, cuando el ganador se lleva unos 30.000 euros, por poner un ejemplo, el campeón neto, después de gastos y tasas, puede quedarse con una fracción significativa. Pero la gran mayoría de jugadores que alcanzan cuartos o primeras rondas ven retornos que apenas cubren el coste del viaje y la estancia. Esa simetría explica por qué, incluso con un aumento histórico en la dotación total del circuito, muchos jugadores siguen una situación económica frágil. Los números ayudan, pero la distribución y la cadencia de resultados determinan si un jugador sobrevive un año o no. Y es que en el Challenger, viajar no es una consecuencia del calendario, es el núcleo del sistema. Y para entender la vida real de un jugador, entre el ranking 180 y el 300, hay que comprender una idea básica. El calendario no está diseñado para la estabilidad, sino para la ocupación global del circuito. Cada semana, la ATP organiza entre 10 y 15 torneos Challengers repartidos por distintos continentes. Europa, Sudamérica, Asia, África. No existe una gira natural para la mayoría de jugadores. Existe simplemente el torneo al que puedes entrar con tu ranking actual. Y eso tiene una consecuencia directa. El jugador no elige el viaje ideal, elige el viaje posible. Por ejemplo, un jugador que compite en un Challenger europeo puede necesitar la semana siguiente desplazarse a Asia Central o al norte de África si su ranking no le permite entrar en los torneos más cercanos. Es que esa decisión, obviamente, no se toma por conveniencia deportiva, sino por necesidad competitiva. Quedarse sin jugar una semana significa perder puntos, caer en el ranking y con ello perder acceso a futuros cuadros. Pero es que además la ATP no subvenciona vuelos, no cubre desplazamientos y el viaje corre prácticamente siempre a cargo del jugador. Y aquí entran los números. Un vuelo intercontinental comprado con poca antelación, muy habitual cuando dependes de entry list o incluso de ser lucky loser, puede costar entre 700 y 1.200 euros, incluso viajando en clase económica.
A eso hay que sumar traslados internos, tasas de equipaje, porque las raquetas no son equipaje de mano, y en muchos casos, visados. Y todo esto antes de jugar un solo punto. Es que en el Challenger la logística se decide muchas veces a última hora, y no porque el jugador sea un desorganizado, sino porque es el sistema quien te obliga. Las listas de entrada se cierran con días de antelación, pero los movimientos, tanto bajas como wildcards, como el caso de los lucky losers, aunque aquí ya se entiende que ya estás en el torneo, pero es que hacen que muchos jugadores no sepan hasta el último momento si jugarán el cuadro principal o no. Eso implica vuelos comprados tarde, caros y sin margen de error. Marco Trungelliti explicó en entrevistas que uno de los mayores desgastes de su carrera no fue el tenis, sino la incertidumbre constante del viaje. En 2018, su ya conocida historia rumbo a Roland Garros, viajando en coche desde Barcelona con su abuela para aprovechar esa mínima opción de entrar como lucky loser, no fue una excentricidad, sino una decisión logística racional. Era la única forma de llegar a tiempo sin asumir un coste aéreo que no podía permitirse. Y ese episodio se hizo famoso porque acabó con victoria. Pero lo importante es lo que revela. En el Challenger, muchas decisiones se toman al límite, tanto económico como físico. Y después viene el tema del alojamiento. A diferencia del ATP, donde los hoteles suelen estar cubiertos para los jugadores del cuadro principal, por lo que aún tienen menos gastos que todos estos del circuito Challenger, donde la hospitalidad es irregular. Algunos torneos ofrecen alojamiento solo a partir de cierta ronda, y otros directamente no ofrecen nada. Y eso obliga a soluciones que afectan directamente al rendimiento. Compartir habitación con otros jugadores, alojarse lejos del club para abaratar costes, cambiar de hotel a mitad de semana o dormir en apartamentos sin condiciones de descanso óptimas. Pero todo esto no es anecdótico, es estructural. Un estudio que se suele citar por periodistas especializados en el tenis dice que un jugador que compite regularmente en Challengers puede gastar entre 1.200 y 2.000 euros por semana, solo en alojamiento, comidas, transporte local y viajes, sin contar al entrenador. Si el torneo no cubre hotel y el jugador pierde en primera ronda, el premio recibido no puede compensar ni siquiera estos gastos básicos ni de lejos. Y aquí aparece una paradoja clave del circuito. Puedes ganar un partido y perder dinero. Y eso condiciona el viaje siguiente, porque el jugador no descansa tras perder. Busca el siguiente torneo inmediatamente. Y esto genera cadenas de viaje extremadamente exigentes. Terminar un partido un sábado en Sudamérica y volar el domingo para jugar el martes en Europa, sin tiempo de recuperación ni adaptación. Y no es un caso extremo, es una realidad muy habitual. Stakowski ha hablado en entrevistas de este desgaste prolongado. Más allá de sus momentos en el ATP Tour, ha descrito el periodo medio de su carrera como una vida sin centro fijo. Semanas encadenadas sin saber cuándo volvería a casa, tomando decisiones logísticas con impacto directo en mi salud y mi vida personal. Y aquí hay un dato importante que rara vez se menciona. Es que el Challenger no contempla semanas de transición. No hay pausas oficiales para recuperar, no hay bloques diseñados para viajar con calma. El calendario asume que el jugador puede moverse continuamente y el ranking castiga a quien no lo hace. Eso convierte el viaje en un filtro silencioso. No solo sobreviven los que juegan mejor, sobreviven los que resisten mejor el desgaste logístico. Y creo que esto es la clave de por qué hay que cambiar el circuito de Challenger. Al final, yo soy uno de los primeros que defienden que el tenis no es un deporte elitista. No lo es a día de hoy, en mi opinión. Hablo del tenis del día a día, de la gente, de cualquier persona de la calle. El problema es que para ser profesional hay un punto en el que no es igual de fácil que en otros deportes. Es que puedes ser muy bueno, puedes ganar partidos, que si no tienes dinero para sobrevivir al circuito Challenger, no vas a llegar. Esta es la reflexión que quería traer hoy aquí, en este episodio. Arrojar un poco de luz sobre cómo es el circuito Challenger y desmitificar que todo jugador profesional de tenis vive muy bien. Puede ser el 180 del mundo, que creo que hay mucha gente que entiende que si eres el 180 del mundo en fútbol vas a tener probablemente un contrato millonario y en tenis seguramente estés perdiendo dinero.